Hola, gente amiga del 12 y conmocionados como el mundo con el analista Claudio Fantini, abordamos la dimensión sociocultural del fenómeno Maradona, que va mucho más allá del fútbol, ¿no, Claudio? Así es, Federico, en muchos aspectos. Yo creo que hay una dimensión más relacionada con el fútbol, pero no estrictamente futbolística, y otra dimensión que ya está más alejada. Hay una dimensión estética y una dimensión ética del fenómeno de Maradona. Para explicar la estética, voy a ceñir un ejemplo que lo vi personalmente, ¿no? A principios de la década de los 90, yo estuve en Japón con una beca que me permitió vivir en hogares japoneses, ¿no? Y siempre que había en la televisión algún documental o algo sobre Maradona, a mí me invitaban a verlo porque se suponía que si era argentino era como una forma de homenajearme. Claro, Maradona fue sinónimo de la Argentina. argentinidad, así es. Y me llamaba mucho la atención, Federico, la pasión con que ellos miraban. Me llamaba la atención porque en ese momento en Japón no existía el fútbol. No se había popularizado. No existía. Yo pude conocer el estadio que acababa de hacer Mitsubishi, que era un estadio de fútbol, para implantar el fútbol, y estaban empezando a llevar técnicos de otros países, entre ellos de la Argentina, entrenadores, para enseñar fútbol. Yo vi cómo, del mismo modo que también vi cómo el fútbol lo enseñaban por la televisión en Venezuela. Yo estuve cuando no existía el fútbol en Venezuela. Bueno, en Japón tampoco en ese momento. Y yo pude ver que los japoneses se fascinaban mirando documentales de Maradona, no sabiendo absolutamente nada de ese deporte, de fútbol, que además no tiene mucha relación visual con los deportes que amaban los japoneses en ese momento. Ahora ya no, ahora está el fútbol, está el rugby. Bueno, hubo un mundial después, en el año 2002. Mi forma de explicar el fenómeno, Federico, lo que me pareció descubrir es que ellos admiraban la dimensión estética. Ellos lo veían como una danza. Para ellos Maradona danzaba y lo que ellos admiraban era la plasticidad, la elasticidad, los dibujos de esa danza maradoniana. Esta es un ejemplo de la dimensión estética que está más allá del fútbol y es apreciable, incluso por gente o por sociedades que no amaban el fútbol y lo desconocían, como aquel Japón en el que yo estuve becado y pude vivir en hogares japoneses. Ahora está la otra dimensión, la dimensión ética, que ahí sí no hay ningún punto en común con el fútbol, ¿no? Y yo ahí, para explicarlo, en mi interpretación, yo veo una identificación de la argentinidad, en particular, con la personalidad de Maradona, ¿no? Porque hay dos Maradonas, ¿no? El genio de la cancha, el talento puro y estéticamente bello en la cancha, y el hombre en la vida. El genio en la cancha lo dominaba todo. El hombre en la vida vivía derivas y naufragios. Un derrape tras otro. Un derrape tras otro. O sea, una vida que entró en derivas y naufragios. Y que tuvo dos etapas. En esas dos etapas uno ve los valores, las cualidades, las características que son dominantes en los argentinos. En Maradona están en las dos etapas. En una primera etapa, los valores, porque la Argentina, o los argentinos, como todas las sociedades, tenemos valores o virtudes y defectos. Y en Maradona estaban los valores y los defectos. Sintetizados de la en una persona. Aparecían en el Maradona joven, aparecían los valores de la amistad, de la solidaridad de clase con la gente de su clase, ese aspecto se mantuvo, pero el afecto por los suyos, por el viejo, por la vieja, por los hijos, por la novia que después fue su esposa, la novia casi de la infancia que después fue su esposa, ¿no? Había un cúmulo de virtudes con las que los argentinos se veían reflejados. Pero después ya, cuando aparecen solo las derivas y los naufragios, el Maradona
de los derrumbes, la argentinidad se sigue viendo reflejada, esta vez en los defectos. Claro. ¿Y será por eso que acá en la Argentina seguimos casi obsesivamente cada aspecto, cada instancia de su vida? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que eso hace que mientras en otras sociedades la admiración o el seguimiento se limitaba a lo estrictamente deportivo, que era el ámbito de su reinado absoluto, por su genialidad, por su talento inconmensurable, en la sociedad argentina no. La sociedad argentina tenía la preocupación maradonizada totalmente. O sea, no solo la admiración en lo deportivo, también estábamos maradonizados en cuanto a seguir los aspectos de su vida. Y esos aspectos de la vida parecían a veces un culebrón brasileño. Y nos interesaba, y nos cautivaba. Y nos cautivaba. Y yo creo que mi hipótesis para explicar ese fenómeno de por qué el país no podía desenchufarse de las derivas y naufragios que ocurrían en la vida de quien había sido un genio en los estadios, yo le explico a través de un rasgo de la argentinidad que yo veo reflejado en un aspecto de la mitología griega. Bueno, vos has hablado, lo has definido a Maradona como el Zeus del Olimpo de los argentinos. Así es, Federico, lo he definido de ese modo porque de algún modo hay un rasgo que tiene la mitología griega que la distingue de otras mitologías. Todas las culturas politeístas de la antigüedad tenían sus mitologías, tenían sus Olimpos, sus dioses. En la mayoría de ellas, por caso en la mitología escandinava de los tiempos vikingos, en la mitología egipcia, los dioses de sus respectivos Olimpos implicaban absolutos, perfecciones absolutas, valores absolutos o poderes absolutos. Los dioses de los nórdicos y de los egipcios eran como modelos a seguir, modelos inalcanzables, pero que trazaban un norte, un modelo a seguir, porque implicaban la absolutización o de un poder o de un valor. La sociedad tenía en sus Olimpos a dioses que representaban sus modelos. El Olimpo griego era distinto. El Olimpo griego tenía la extraña característica de que sus dioses tenían las virtudes de los humanos y también los defectos de los humanos, las bajezas de los humanos, ¿no? Grandes virtudes y grandes miserias exponían los dioses del Olimpo de los antiguos griegos, tanto en el período micénico como ya en el período de la polis ateniense. Por eso la mitología griega es tan atractiva. Por eso la mitología griega ha inspirado tanto hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. En la literatura. La literatura, porque tiene que ver con la literatura. Los grandes clásicos de la literatura, Federico, son aquellos que tienen los componentes, digámoslo así, de los 7 pecados capitales. Aquellos donde es protagónico el vicio, los celos, la envidia, la codicia, ¿no? O las grandes virtudes de la condición humana, pero está la condición humana. Eso hace que un tal o cual obra de Shakespeare o de Homero o de Sófocles sean clásicos de la literatura. Bueno, la mitología griega es como un clásico de la literatura porque tiene los componentes de los clásicos. Y tiene los componentes de los clásicos porque sus protagonistas, que son los dioses, semidioses y héroes del Olimpo de los griegos, tenían las virtudes y los defectos de la humanidad. Entonces, el griego antiguo, a diferencia del escandinavo y del egipcio, entre tantos otros, se distinguía en que no quería a sus dioses como modelos a seguir, sino que quería en el Olimpo un espejo donde verse reflejados. Querían en los dioses espejos de sus propias virtudes y sus propias miserias, ¿no? Por eso la mitología griega está compuesta de historias que parecen telenovelas, culebrones brasileños y son apasionantes.
tienen guerras, tienen conflictos, tienen contubernios, tienen traiciones. Están todos los componentes de la vida humana en la mitología griega. Y por eso yo digo, Maradona es el Zeus de los argentinos. ¿Cómo sería eso? Porque este Dios, este Maradios, ¿no? Porque a esto no es algo que lo digo yo, digamos la Argentina. Vos constatás que la sociedad La lo vive sociedad así, le dio ese rango, le dio esa divinización a Maradona. Por cierto, es una figura deificada. claro, por cierto, por su genialidad como futbolista. Pero yo creo que va más allá. En esa divinización también hay una entidad. Hay grandes figuras en la Argentina, en otros campos, en el deporte, en las artes, pero que no sentimos que nos reflejen. Favaloro, si se quiere, es admirado por la totalidad de los argentinos, pero nadie, o casi nadie, se ve reflejado en Favaloro. O en Maradona sí. En el deporte mismo, Ginóbili, Fangio, que han obtenido logros globales, Impresionantes. enormes. Pero Maradona es un fenómeno de otra dimensión. Porque Maradona, como los dioses griegos, ¿no? Son el reflejo de una sociedad a la que le gusta mirar su Olimpo y verse reflejado en él, con sus virtudes y con sus defectos. Maradona reflejó virtudes de los argentinos, la amistad, la solidaridad, el afecto por las hijas, por los padres, ¿no? Por la mujer. Ese Maradona de la juventud reflejaba un aspecto de la argentinidad. Y el Maradona de las derivas y naufragios que vino después del Nápoles y a partir de la cocaína, y a esto lo ha señalado él, por eso me permito señalarlo. Y con tantas falencias ostensibles. Claro, yo creo que nos reflejó socioculturalmente a un país que también se veía en esos defectos, en cada uno de esos defectos o de esas desvirtudes, opacidades, para llamarla de algún modo. Por eso explico yo, me parece a mí, hay un fenómeno tan particular. El jugador que tal vez tenga la colección más grande, más inalcanzable de goles, que además de geniales, son bellísimos, estéticamente bellísimos, tiene como su gol más admirado, o por lo menos entre sus goles más admirados y más vistos y revistos y recontravistos por un país que no se cansa de mirar ese gol, a un gol que de estético no tiene nada, que de bello no tiene nada y que tampoco fue legítimo. Fue un gol tramposo, desleal, porque fue con la mano, fue desleal. En una sociedad donde la viveza criolla es un concepto que define un rasgo de identidad, viveza criolla, la avivada, la trampa. Bueno, que ese gol, que es un gol tramposo, en un genio futbolístico que tiene la mayor y más bella colección de goles estupendos, que ese gol haya alcanzado el rango que alcanzó, quiere decir que está reflejando... A la par de casi de este. Que está reflejando la pasión, si se quiere, por la trampa, por la legitimación de la trampa. Tal vez eso nos explica por qué el concepto el lugar que se le da a la picardía, a la transgresión, a la astucia artera, si se quiere, es tan grande y tiene su concepto, su definición, viveza criolla. Yo creo que nos hemos visto reflejados o que hay una sociedad que se mira en una estrella de su firmamento como se querían mirar los griegos en su Olimpo, con dioses que los reflejaran a ellos, con sus luces y con sus sombras. Y ese era nuestro Zeus, Diego Armando Maradona. Claudio Fantini, un placer, ¿eh? Gracias, Federico. Los invitamos a que se suscriban al canal del 12 en YouTube, a que comenten, participan, pidan contenidos, hasta cualquier momento.